Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Porque suyos son la sabiduría y el poder. Él es el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, el que revela lo profundo y escondido, el que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Suya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas y le pertenecen. Y suyo es el reino y él domina sobre todos. En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano está el hacer grandes cosas. Y a él sea la gloria, al Dios eterno, el omnipotente Dios, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, así es. Hoy, queridos amigos, venimos a traerles la preciosa palabra del Señor. Y quiero hablarles de una escritura que dice en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24. Y luego, si tienes una Biblia en casa, harías bien en abrirla y leer lo que dice allí. Porque las palabras del Señor son instrucciones de vida, instrucciones para nuestra alma, instrucciones para nuestra salvación. Bien, allí dice así: palabras dichas por el gran Rey eterno, el Rey de la gloria y el gran pastor de las ovejas, Jesucristo. Allí él dijo así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí el Señor nos habló de dos ciudades, una Capernaum y la otra Sodoma. Capernaum fue levantada por la gracia de Dios. Capernaum experimentó la bondad de Dios y la benignidad de Dios, y sobre todo fue donde el Señor Jesucristo vino a habitar en Capernaum, la escogió como su ciudad en la cual él iba a habitar. No habitó allí en Jerusalén, ni habitó en el lugar donde nació en Belén, ni en el lugar donde se crió Nazaret, porque en Nazaret no creían mucho en él. Allí lo vieron que él tenía hermanos y hermanas, Jacobo, José, Simón y Judas, que nos dice la Biblia que eran los hermanos del Señor, o medio hermanos, porque Jacobo, José, Simón y Judas fueron engendrados por José y María, pero el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo y nació en el vientre de María. Pero José realmente no era su padre, como los otros medio hermanos que sí tenían a José y a María por padre y madre. Y también tenía el Señor medio hermanas. Nos lo dice en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que el Señor tenía hermanos y hermanas. Y en Nazaret como que la Biblia
el profeta es sin honra en su propia tierra. Y allí en Nazaret se preguntaban diciendo, ¿de dónde tiene estos milagros y estas palabras? ¿No es este el hijo de José y María? ¿Y no están aquí sus hermanas y sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Bien, el Señor dice que dejó Nazaret, el lugar donde se había criado, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Sí, vino y habitó en Capernaum para que se cumpliese la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, donde decía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa era Capernaum, una ciudad marítima al lado del mar de Galilea, y allí el Señor la escogió para habitar allí. Allí había una guarnición de los romanos. Allí vemos que creyó en el Señor un centurión romano, que el Señor mismo dijo que no había hallado tanta fe ni aún en Israel, porque allí en Capernaum había una guarnición romana. Allí también era la ciudad de Pedro y Andrés y de Juan y Jacobo, cuando el Señor, pasando junto al mar de Galilea, los vio y los llamó para que le siguieran, y ellos dejándolo todo le siguieron. Era la ciudad de Pedro y de Andrés, y también de Juan y Jacobo, esos apóstoles que se convirtieron en grandes apóstoles del Señor. Sí, Capernaum, el Señor hizo allí muchos milagros. El Señor había llamado a Capernaum al arrepentimiento cuando comenzó su ministerio, y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo les había dado palabra, allí había hecho muchos milagros, allí había echado fuera demonios, allí había hecho muchos de sus milagros. Capernaum, como dijo el Señor, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Sí, el Señor la había puesto en gracia, había recibido luz. El pueblo asentado en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos, pero no, lastimosamente, no habían obedecido a la luz, no habían obedecido al Señor, habían sido obstinados, siguieron caminando en tinieblas, aunque luz les había resplandecido sobre ellos. Y ahora Dios les da la exhortación para que se arrepientan. Les dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. El Hades, el lugar de los perdidos, allí donde van todos los perdidos, los que pierden su alma antes de ser echados al lago de fuego y de azufre, a un lugar de tormento, el Hades. Y el Señor le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora Dios mencionó a Sodoma. Sodoma, que dice en Génesis 13 que eran hombres malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Todos la conocemos, ciudad famosa por su homosexualismo,
ciudad famosa porque estos hombres habían pervertido el camino del Señor. Y la Biblia dice que eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Sin embargo, esta ciudad de Sodoma y de Gomorra que experimentaron el juicio de Dios en la tierra, que llovió fuego y azufre del cielo y las consumió, poniéndolas como ejemplo de los que habrían de vivir impíamente, que fueron puestas como ejemplo del juicio de Dios. Sin embargo, el Señor le dice a Capernaum que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ella. ¿Por qué, querido amigo? Porque Capernaum había recibido de la gracia de Dios el mismo Rey eterno, el mismo Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de la gloria, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, el que estaba profetizado en Isaías, que se encarnaría el Hijo del Dios eterno, había venido a habitar en ella y había hecho muchos de sus milagros allí, muchos. Sin embargo, no habían querido arrepentirse. Y la Biblia nos dice que al que mucho se le da, también al que Dios le da mucho se le exige mucho. Y a Capernaum se le había dado mucho. Se le dio mucho más de lo que Dios le dio a Sodoma. Eran los sodomitas pecadores en gran manera contra el Señor. Pero Dios no vino entre ellos y hizo milagros. Dios entre ellos no echó fuera demonios. No. Pero Capernaum sí había experimentado la gracia y la bondad de Dios. Una había sido elevada hasta el cielo, si lo podemos decir, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero la otra había sido puesta, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sí. Y el Señor dijo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. Ahora, el día del juicio, lo que muchos tienen lejos de su vista, el día del juicio para muchos, el día del juicio está lejos de ellos, no lo tienen en cuenta. Pero el Señor habló del día del juicio, en el día en que juzgará los secretos de los hombres, en el día en que Dios llamará a todo hombre y a mujer a cuentas, y se sentará en el trono de la gloria el Rey eterno, el Rey de la gloria, el Señor Jesucristo, a quien el Padre ha constituido por juez de vivos y muertos, ante el cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, delante del cual toda rodilla temblará y caerá ante el Rey de la gloria, ante el juez de vivos y muertos. Porque dice la Biblia que el Padre a nadie juzga, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Y aquí se menciona en el día del juicio, ese día terrible donde muchos no encontrarán su nombre escritos en el libro de la vida, por cuanto no se arrepintieron y no siguieron al Rey eterno, no siguieron al Señor Jesucristo en una fe verdadera, en una fe que los hizo cambiar de camino, de las tinieblas a la luz, de la inmoralidad a andar con Jesucristo. No los hizo cambiar de camino, no los hizo volverse de sus malas obras, no los hizo, su fe no los hizo obedecer al gran Rey. Pero aquí el Señor menciona el día del juicio, ese día que muchos lo tienen muy lejos de su vista,
La Biblia dice que el impío tiene el día del juicio lejos de su vista. No piensa en el día del juicio. No piensan que un día tendrán que dar cuenta. Por decir algo, estos terroristas, estos guerrilleros, estos ampones, si les podemos decir así, que trastornaron a Colombia, que trastornaron también probablemente a Venezuela, que están trastornando muchos lugares, estos ampones que no se les puede decir sino ampones y terroristas malvados que ahora quieren ocupar lugares en el gobierno. Sí. Oh, qué terrible. Para ellos el juicio de Dios está lejos de su vista. Estos secuestradores, violadores de niños y de niñas que reclutan a jóvenes obligadamente para que reclutarlos a sus filas o si no les matan su familia. Estos malvados, corruptos que ahora quieren sentarse en lugares de autoridad en este país. Sí, hombres como esos que tienen el día del juicio lejos de su vista. Para ellos no hay Dios. Pero querido amigo, así hay muchos. Así hay muchos. No necesita uno ser un ampón y terrorista y corrupto para tener el juicio de Dios lejos de su vista. Solamente basta ignorar los caminos del Eterno. Solamente basta ignorar los caminos del Eterno Dios y del Hijo del Dios Santo. Solamente basta descuidar tan grande salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pero la benignidad de Dios, nos dice la Biblia, que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias tú las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios sobre Capernaum ha debido guiarla al arrepentimiento, pero no la guió al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo proclama el juicio que tendrá Capernaum, ciudad marítima, ciudad que fue visitada por la gloria de Dios. Sí, querido amigo, es que la benignidad de Dios es para que el hombre cambie, y la paciencia de Dios para con nosotros es para que cambiemos nuestro camino. Segunda de Pedro 3:9 dice, Segunda de Pedro 3:9 dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, así es. La benignidad de Dios es para que nos arrepintamos. La paciencia de Dios es para que tengamos tiempos de arrepentimiento, para que abandonemos las tinieblas, para que abandonemos el mal, para que abandonemos el mal camino. Pero ¿qué está haciendo la paciencia de Dios en tu vida, querido amigo? ¿Qué está haciendo la benignidad de Dios? Que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué está haciendo la benignidad de Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo la paciencia de Dios en tu vida? ¿Te está guiando al arrepentimiento? ¿Será que estás pensando tú en cambiar de camino o ni siquiera piensas en eso? Oh, si no piensas en eso, la dureza de tu corazón te va a llevar al día del juicio. Resucitarás para condenación si no cambias de camino, si no cambias de pensamiento, si no cambias de actitud en frente del pecado. Si tú no cambias de camino, estás atesorando ira para el día de la ira, como dice Romanos 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la
la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, querido amigo, el juicio de Dios viene sobre las naciones porque han menospreciado la benignidad de Dios, porque han menospreciado la paciencia de Dios. Pero tú puedes escapar. Pronto el Señor Jesucristo levantará un pueblo que ha sido redimido con su sangre, un pueblo que se ha apartado del pecado, un pueblo que se está preparando para recibir al gran Rey, al Rey eterno. Pero para el que no tiene a Cristo, la venida de Cristo también está lejos de su vista. Él solo quiere vivir en lo terrenal, en lo mundano, en lo carnal. Quiere solo complacer la carne con el pecado. Y para ellos el juicio de Dios los va a sorprender. El juicio que viene sobre las naciones. Y después el golpe eterno, ser echado al lago de fuego y de azufre. Oh, querido amigo, pero hoy es tu oportunidad de cambiar. Amén. Hoy es tu oportunidad de volverte a Dios. Así es, gloria a Hoy Dios. es tu oportunidad de volverte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, del reino de tinieblas al reino de luz. Amén. Deja ya de escuchar hombres que te desvían de la verdad, que te llevan a los ídolos, a adorar muñequitos de yeso, de palo, de madera y de hierro, y adorar muñequitos de piedra que no tienen vida, que no pueden salvar ni perder, porque para nada son buenos, sino para echar a la basura. Oh, querido amigo, deja de creer en hombres que te apartan de la verdad. Empieza a leer la palabra, porque el día del juicio ciertamente va a venir sobre las naciones. Y al alma que no se arrepienta, también en ese día en que Dios juzgará todo, el pecador no arrepentido será echado al lago de fuego y de azufre. Y ahí será tu final, querido amigo. Amén. Porque debes temer a aquel, como dijo el Señor. Yo os digo a quién temed, el que después de quitar la vida tiene el poder de destruir el alma en el infierno. Sí, a ese temed. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Hoy, querido amigo, no seas como Capernaum, ciudad marítima, que vio la gloria de Dios y no quiso arrepentirse. No seas como Corazín y como Betsaida, que vieron la gloria de Dios y no quisieron arrepentirse. Y el Señor les advirtió y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hoy Dios ha hecho saber su palabra, porque la Biblia se ha escrito para todas las naciones, Amén. para todos los pueblos, y la palabra del Dios viviente se ha escrito en los diferentes idiomas, para que conozcamos al Dios verdadero, para que conozcamos su juicio, pero que también temblemos ante su juicio y que tengamos temor de Dios en nuestros corazones. Amén. Pero el hombre no ha querido creer, el hombre no se ha querido arrepentir, y si no se arrepiente, sufrirá el eterno castigo. Pero Dios te ama, querido amigo. Dios te creó para su gloria. Amén. Él te creó para que habites con Él en su reino eterno, para que tú seas partícipe de la gloria venidera. No menosprecies la bondad de Dios. No tengas en poco los juicios de Dios, como estos guerrilleros, cabezas de la guerrilla, porque ellos son los más culpables. Esos cabecillas perversos y hombres corruptos y malvados. No vayas a votar por ninguno de ellos, porque si tú
Cristo, haz lo recto delante de Él. Amén, así es. Oh, querido amigo, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiera entregar su vida a Cristo, Él está aquí. Él está aquí. Mire, y aquí no estoy hablando de política, pero sí estoy hablando que a la maldad no se respalda. Amén, así es. A la corrupción no se respalda. Tú o eres de Dios o eres del diablo. Amén, así Aquí es. se está hablando Gloria a Dios. entre el bien y el mal, Gloria a entre la corrupción y la justicia. Amén. Y la justicia jamás se puede poner al lado de violadores, de terroristas, de Amén. criminales, de ampones Amén. que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Yo no hablo de política, a mí me importa un bledo los políticos, pero sí hablo de lo que es recto, Gloria de a lo que es Dios. justo y de Gloria lo a que es Dios. bueno. Así es, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para el que quiera entregar su vida a Cristo. Dile así al Señor. El Señor está aquí, el Señor quiere tomar tu vida. Amén. El Señor quiere salvarte, pero tú tienes que cambiar de camino y cambiar de amo, de Satanás a Dios. Amén. Tienes que someter tu vida a Él, tienes que entregarle tu vida a Él, tienes que recibirle a Él y que su sangre te limpie de todo pecado. Dile así al Señor si lo quieres hacer. Repite conmigo esta oración. La Biblia dice: con mi corazón yo creo para justicia, pero con mi boca le confieso para salvación. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador que soy un pecador en necesidad de tu salvación. en necesidad de tu salvación. Creo que tú eres el Hijo del Dios eterno, Creo que tú eres el Hijo del Dios eterno, que moriste en la cruz del que Calvario moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y derramaste tu sangre para la limpieza de mis pecados. para la limpieza de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y que muertos vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, te recibo en mi vida te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Me arrepiento, Señor, Me arrepiento, Señor, y te pido que entres en mi vida y te pido que entres en mi vida y me limpies de todo pecado y me limpies de todo pecado con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre y me libres del juicio y eterno. me libres del juicio eterno. Sálvame, Señor, Sálvame, Señor, y lléname de tu espíritu y lléname de tu espíritu para que yo pueda caminar contigo para que yo pueda caminar contigo en esta vida. en esta vida. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida En eterna. el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús recibo tu salvación. recibo tu salvación. Amén Amén y amén. Gloria al a Dios. Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Empiezas una nueva vida con Él. Encuéntrate una iglesia cristiana y hazte bautizar en las aguas. El bautismo es después que un